¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. A don Víctor, a ustedes de la farmacia Vidrio, es un gusto para mí estar con ustedes y compartir un poquito de ese tema para mí que me gusta, que me agrada bastante, que es sobre la automedicación y hablar un poquito sobre lo que se ha hecho en nuestro país en estudios relacionados a esta y ojalá pueda resolver algunas dudas que se tienen de manera general en la población sobre este concepto de automedicación. Muchas gracias. Y bueno, para iniciar, me gustaría ir definiendo lo que se considera generalmente la automedicación. ¿Y por qué digo generalmente? Bueno, pues porque realmente se tienen diversos conceptos, diversas definiciones de lo que es automedicación. De manera general se puede entender que es la autoadministración de medicamentos no recetados por un médico o de una manera no dirigida por él mismo, ¿no? Vamos a ir viendo que esta definición de automedicación, así como se tiene simple, sencilla y es lo que se percibe, se podría entender que entonces es de entrada no es correcto, ¿no? Sin embargo, la automedicación conlleva diversas actividades, no solamente la autoadministración de medicamentos fuera de la prescripción, sino algunas otras, ¿no? Evidentemente, esa es de las principales. También el reutilizar algunas prescripciones antiguas para comprar medicamentos, es decir, que me quedó la receta. Sabemos que en nuestro país la legislación permite en algunos grupos farmacológicos de medicamentos quedarse con la receta del paciente y eso en ocasiones se puede reutilizar de una manera irresponsable, ¿no? Evidentemente también el compartir medicamentos con familiares o miembros del círculo social que le rodea a uno puede generar o es una de las principales situaciones que favorecen la automedicación, en este caso irresponsable, que ahorita lo vamos a ir a definir, ¿no? El usar medicamentos remanentes almacenados en casa es una práctica realmente común que desafortunadamente no se ha logrado o es complicado lograr estandarizar las presentaciones farmacéuticas para que se atiendan tratamientos completos, ¿no? Es por eso que en otros lados las farmacias entregan dosis unitarias, entre comillas, frascos con las prescripciones para el tratamiento indicado por el médico. Sin embargo, en países como el nuestro, se entregan productos, se entregan frascos, se entregan cajas con productos estandarizados sin que se pueda acoplar al tratamiento que indicó el médico. También la automedicación se refiere cuando no se realiza, va muy pegado con la falta de adherencia, no se realiza el cumplimiento de la prescripción de acuerdo a la indicación médica, ¿no? Ya sea porque se prolongó el tratamiento, se interrumpió de manera temprana o se incrementó o se disminuyó la dosis que originalmente se prescribió. La automedicación tiene ya bastantes años en el ámbito médico, en el ámbito de organizaciones internacionales, y esta precede o más bien la precede la definición de autocuidado. El autocuidado, de manera general, son aquellas actividades que realiza uno mismo o tradicionalmente tradicionalmente la realizan personas de la salud. Sin embargo, este concepto de autocuidado incluye el cuidado de uno mismo o de algún miembro de la familia o amigo, ¿no? ¿Cómo qué tipo de actividades? Bueno, dentro de estas pueden comprender simplemente el cuidado en la salud de uno, como sería a partir de la realización de ejercicio, una correcta alimentación, el mantenimiento del bienestar mental, el tener acceso y estar preocupado a los diferentes accesos de niveles de atención en salud, el apego al tratamiento, y dentro de estos, desde hace algunos años, se ha incluido la actividad de una automedicación responsable. La automedicación responsable, de acuerdo a la OMS, y por supuesto la OMS es la que más la promueve, la quiere establecer como una práctica habitual dentro de las actividades de autocuidado, derivado de que ellos refieren y dentro de los diferentes organizaciones, diferentes reuniones a nivel de expertos internacionales han referido que la automedicación responsable, no nada más automedicación, forma parte del autocuidado. ¿Por qué? Bueno, pues esta incrementa la autonomía y la responsabilidad de las personas de salud. Se considera que una persona que tiene una automedicación o
o una iniciativa de automedicación, pero responsable, es porque realmente se quiere cuidar. Y de esta manera la OMS refiere que pues vayamos a aprovechar un poquito esta participación o esta inquietud de las personas por cuidarse, ¿no? El propio tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad que las personas padecen ha sido la forma más utilizada para el mantenimiento de la salud. Y de esto deriva entonces que la OMS genera entonces que si el paciente aún así se va a cuidar y tiene la iniciativa de cuidarse, de vigilarse, pues se pretende entonces que se realice una automedicación responsable. De ahí nace también parte de la legislación para que se tengan a nivel mundial medicamentos de venta libre. También organizaciones médicas, en este caso la Asociación Médica Mundial, ha señalado que la automedicación responsable es el uso de medicamentos, aquellos registrados y sustentados con información científica, legalmente disponibles sin prescripción, hablamos de aquellos medicamentos OTC o de venta libre, bien sea por iniciativa individual o siguiendo el consejo de un profesional de la salud. Evidentemente, aquí se empieza a ampliar un poquito el concepto de lo que es automedicación responsable. No solamente incluye la participación o la inquietud, la actividad de uno mismo por autoadministrarse algún medicamento, sino también ya implica el hecho de que se tiene que estar informado, sustentado en información científica y además, o inclusive, siguiendo algún consejo de un profesional de la salud, ¿no? Evidentemente, ellos refieren y recalcan, y es algo que se pretende también por la OMS, que la automedicación responsable requiere un conocimiento previo de los síntomas, leves y menores particularmente, para los cuales los medicamentos van dirigidos la automedicación. Evidentemente, la OMS, al querer fomentar la automedicación responsable, existen diferentes situaciones que debemos entender y adoptar para poder fomentar el uso de la automedicación responsable. Uno de ellos se ha manejado como enseñar a automedicarse. ¿Qué se requiere para esto? Bueno, pues se requiere generar información sobre la enfermedad, que los pacientes, que las personas conozcan sobre su enfermedad, que entiendan un poquito su origen, que entiendan la gravedad de lo que están padeciendo, que entiendan las posibles complicaciones y evidentemente esta información debe llegar a ellos entendible en un lenguaje que ellos puedan entender. No toda la población conoce y atiende la terminología. Hacerle llegar esta información en un lenguaje que ellos entiendan. ¿Qué tipo de información? Un consejo terapéutico, información a través de diferentes vías de comunicación. Vamos a ir viendo que una de las vías de comunicación es a través del profesional de la salud, uno de ellos es el farmacéutico. Información del consejo terapéutico sobre las dosis de los fármacos, algunos efectos adversos que hay que estar vigilando, la duración, la actuación, a realizar si existe mejoría o agravamiento de sus síntomas. Muchas veces los pacientes van y acuden a comprar un medicamento por recomendación, por algunas circunstancias que vamos a ver más adelante, de las que promueven la automedicación irresponsable, y no conocen qué hacer cuando les desaparece el síntoma. Muchas veces puede desaparecer un síntoma, pero la condición patológica sigue presente, ¿no? Entonces es importante entender esos pequeños detalles. Evidentemente, esto va de la mano con la educación sanitaria. ¿Qué hacer en episodios similares? ¿Qué tipo de medicamentos pueden tener al alcance disponibles para tratar o poder paliar esos síntomas menores? Evidentemente también educar para poder que los pacientes identifiquen aquellos signos de alarma que obliguen a ir al consultorio médico con un médico, y no solamente de la población, sino también a los demás profesionales de la salud. Nosotros como farmacéuticos, estando frente a un mostrador, debemos conocer y diferenciar qué condición se puede paliar con un medicamento de venta libre y cuál requiere una valoración médica, ¿no? Evidentemente, esto va a favorecer, la colaboración y la comunicación interprofesional y entre pacientes y profesionales de la salud. Para llevar a cabo una buena formación en automedicación responsable, se requieren de diferentes requisitos, ¿no? Evidentemente, se requieren profesionales de la salud, aquellos que tengan conocimientos sobre educación general en salud. Uno de estos, podemos hablar de diferentes profesionales de salud, no solamente el área médica, ¿no?
Uno de los importantes en este caso que me gustaría abordar es sobre los farmacéuticos. Evidentemente, mientras más farmacéuticos capacitados en comunicación, en educación sanitaria a la población en general, con conocimientos sobre enfermedades, sobre síntomas generales de enfermedades epidemiológicas importantes en la región, en el país, y sobre todo en la detección de problemas relacionados con la medicación. Mientras más farmacéuticos estemos capacitados para poder realizar ese tipo de actividades, vamos a promover una automedicación responsable, ¿no? Y te vamos a ver los beneficios que pueda traer, los beneficios potenciales, evidentemente, una automedicación responsable. A través de los farmacéuticos, la OMS también y algunos investigadores mencionan y refieren que los farmacéuticos pueden garantizar el seguimiento o debieran garantizar el seguimiento desde el diagnóstico, conocer toda la gama de polimedicación que pueden traer los pacientes, asegurando que el paciente tenga una continua atención integral en su salud, y que además, evidentemente, para poder llegar a hacer ese tipo de actividades se requieren lugares y los medios adecuados. ¿Qué tipo de lugares? Farmacias que tengan la disponibilidad, el espacio, los medios para poder ofertar no solamente espacios físicos, sino también recursos de personal, ¿no? Una cosa muy importante que se recalca en diferentes foros sobre la automedicación es que a pesar de generar actividades de educación, de formación, de promoción de la automedicación responsable, el cambio legislativo sobre la adquisición y publicidad de los medicamentos no va a garantizar una mejor utilización de los mismos. Una de las actividades importantes para fomentar es aplicar la regulación sanitaria, mejorarla para poder evitar que se tomen medicamentos cuando no se requieren tomar. Sin embargo, esto no va a ser suficiente para poder mejorar el uso de los medicamentos. Se requiere esas otras actividades de educación. ¿Qué tipo de beneficios potenciales puede tener la automedicación responsable? Bueno, vamos a diferenciarlos a nivel individual y a nivel de comunidad. A nivel individual, bueno, pues el participante, el individuo que genere una automedicación responsable va a ir generando mayor autosuficiencia para prevenir y aliviar síntomas y afecciones menores. Va a ser partícipe dentro de un sistema de salud de una manera más activa en su propia atención médica. Evidentemente va a ayudar en su economía personal, sobre todo porque va a reducir diferentes consultas, diferentes atenciones, diferentes compras de recursos sanitarios para poder paliar complicaciones derivadas de no tratamiento de un mal menor. Evidentemente, el estar participando, tener un papel más activo en su atención, van a generar más oportunidades para que su salud vaya mejorando, sobre todo, por ejemplo, en entrar en campañas sobre, por ejemplo, dejar de fumar, hacer mejor ejercicio, alimentarse mejor, lo cual va a conllevar tener un mayor autocuidado. A nivel comunitario nos podemos hablar de diferentes tipos de beneficios potenciales. Evidentemente, aquel paciente que tenga la información, tenga los medios para poder tratar síntomas menores, va a evitar que los recursos médicos se desperdicien en estos. ¿Por qué? Porque va a reducir los costos de los programas de atención médica financiados por la comunidad, es decir, no va a estar yendo a urgencias, a consulta por síntomas menores, cuando estos se pueden paliar y tratar a través de una automedicación responsable. También se ha hablado y se ha documentado en algunos artículos a nivel internacional que puede reducir el ausentismo laboral debido a que hay síntomas menores tratados con automedicación responsable a través de una buena información científica o el consejo por un profesional de salud, puede impedir que el paciente no vaya a su trabajo y tenga que ir a urgencias o a una consulta con el médico, ¿no? Evidentemente también puede reducir la presión sobre los servicios médicos donde el personal sanitario es insuficiente, se puede priorizar y eficientizar el proceso de atención, ¿no? Aumenta la disponibilidad de atención médica para la población que vive en áreas rurales o remotas, es decir, las entidades que tienen en ese tipo de comunidades van a realmente a priorizar las atenciones que así lo meritan. Sin embargo, si el paciente no está informado, es una de las grandes limitantes que hace falta realmente, no está informado adecuadamente sobre estos medicamentos, pueden ocurrir de forma frecuente errores asociados, por lo cual
existe la otra cara de la moneda de la automedicación, una responsable, que sería la ideal, la que se promueve, la que puede generar muchos beneficios. Sin embargo, se conoce que la que más se llega a realizar a nivel mundial, realmente, eso es lo documentado, es la automedicación irresponsable. ¿Esta qué es? Es muy sencillo, simplemente es la toma de un fármaco por iniciativa propia o por consejo de otra persona, sin informar ni consultar a su médico o algún profesional de la salud. El consumidor, en este caso el individuo que se automedica de manera irresponsable, no suele conocer las dosis, no suele conocer aquellas características particulares de los fármacos, como podrían ser efectos adversos importantes, no conoce los aspectos más simples de una tratamiento con medicamentos, como sería la duración, la frecuencia de las dosis, y evidentemente algunas cuestiones más complicadas que serían no conocen qué hacer cuando el síntoma se agrava o se disminuye. Esto es importante porque es una de las principales carencias en la comunidad de atención en relación a la educación sanitaria, por los cuales se considera una automedicación irresponsable. Y así como hay beneficios potenciales, evidentemente hay riesgos potenciales de una automedicación irresponsable. Vamos a ir viendo, espero con algunos ejemplos y lo puedan ustedes percibir. A nivel individual y a nivel comunitario también, ¿no? El generar un autodiagnóstico incorrecto, el generar una iniciativa de poder generar un autocuidado puede desencadenar un autodiagnóstico incorrecto y con lo que conlleva en cadenita, en consecuencias, autodiagnosticarse de manera incorrecta. El no buscar el consejo médico adecuado de inmediato, el querer solucionar la situación o el problema de manera inmediata por alguna circunstancia que quieran apresurar, esto puede generar evidentemente situaciones que puedan agravar la salud de los pacientes. Como ejemplo de esta parte, en diferentes lugares a nivel mundial, les traigo un ejemplo solamente de España, de hace algunos años, se generó una campaña en las farmacias comunitarias para poder orientar al paciente, como dice, aprende a ser paciente. Trataban de fomentar en los pacientes que cualquier síntoma menor que tuvieran, se acercaran primero a un profesional de la salud, no se desesperaran, eran pacientes para poder tratarse, para poder informarse primero y no buscar una solución rápida que en mayoría de las ocasiones no es la mejor y puede desencadenar problemas mayores. Otros riesgos potenciales sería, evidentemente, al no estar informado, al no conocer todos los detalles de la medicación, no va a reconocer ciertas contraindicaciones, entre las que puede haber interacciones, o no identifican advertencias y algunas precauciones importantes que a lo mejor serían pequeñas, pero no reconocen, desconocen los riesgos farmacológicos en situaciones especiales, en embarazo, en lactancia, en alguna situación particular, ¿no? Para esto les traigo una serie de resultados que hemos hecho en el grupo de trabajo en el cual estoy participando acá en la Universidad de Guanajuato. Nos hemos dedicado a poder establecer la prevalencia de automedicación en diferentes grupos de personas. Este es uno de ellos, es la automedicación durante el embarazo en el centro del país. Se hizo un estudio en casi 2,000 mujeres mexicanas, de las cuales un poquito más del 20 o casi el 22% se automedica. Se automedica no solamente con fármacos alopáticos, sino también con plantas medicinales y algunos otros productos, incluyendo vitaminas, complementos alimenticios, entre otros. Lo interesante de esto y lo preocupante es que algunas de estas y de las más frecuentes son sustancias que inducen el aborto o la toxicidad durante el embarazo, como quizá algunos ya conocen, como la ruda y la árnica. ¿Por qué? Bueno, no fue parte de la investigación el por qué o de dónde consiguieron los productos, pero es interesante y preocupante saber que en nuestro país, al tener acceso fácil a ese tipo de productos, pueden generar realmente un riesgo importante, en este caso en mujeres embarazadas, ¿no? Particularmente, lo que más referían las encuestadas es que la automedicación era principalmente influenciada por un amigo o por un familiar, era quien le recomendaba, ¿no? ¿Quiénes o qué factores son los que se asociaban con la incidencia o la prevalencia de automedicación? Aquellas mujeres con educación superior, universidad, posgrado, y evidentemente aquellas que tenían hábitos de no un buen autocuidado de su salud, aquellas que fumaban aun cuando estaban embarazadas o que consumían
algo de alcohol cuando estaban embarazadas, ¿no? Otros riesgos potenciales a nivel individual, evidentemente, al desconocer qué tipo de productos son los más indicados, van a poder elegir de manera incorrecta el fármaco o la terapia. Y al no conocer el medicamento, el fármaco, el producto, pueden presentarse efectos adversos porque se descuidan las contraindicaciones, las precauciones. Los efectos tolerables, digamos, bueno, son tolerables, son importantes, son mayor incidencia, pero digamos los que preocuparían más son aquellos efectos raros, pero graves, ¿no? Esto es, les voy a mostrar o les voy a hablar un poquito de un caso que me comentaron cuando yo trabajaba en Guadalajara y fue a través de unos familiares de un conocido. Y lo documenté en ese momento y pues queda para poder mostrar la importancia o el riesgo de la automedicación irresponsable. Esta era una persona de 25 años, un hombre que de manera general no podía dormir por las noches, llevaba bastantes semanas que no podía dormir, no podía descansar de manera correcta, y al tratar de buscar ayuda entre su grupo, su círculo social, entre varios amigos, le recomendaron que comprara un medicamento para el sueño. ¿Qué medicamento? Bueno, pues fue una emidazopiradina, que en nuestro país, fue un caso aquí en nuestro país, este grupo de medicamentos es parte del grupo 3 de la Ley General de Salud, los cuales, como ustedes saben, se requiere receta, es un medicamento controlado, se requiere receta para poder adquirir a ellos. Sin embargo, se pueden conseguir también sin receta en el mercado negro o en algunas farmacias que desafortunadamente las pueden vender sin receta. ¿Qué pasó después? Funcionó el medicamento, pudo dormir, sin embargo, al posterior de algunas semanas, se levantaba con dolores de cabeza, no muchas semanas, a la semana, a los 5 o 7 días, se levantaba con dolores de cabeza y posteriormente, a pocos días después, empezó a presentar una alucinación farmacológica. Llegó hasta ver, decía, animales al borde de su cama, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, si nos metemos a la ficha técnica, a la monografía de este medicamento, podemos ver que su utilización es muy, muy controlada, que la dosis debe ser muy bien estandarizada, que la duración de tratamiento debe ser corta, es un tratamiento, digamos, agudo, por así decirlo, es corto, es dirigido y se debe ir quitando poco a poco, ¿no? Entonces, posterior a esto, la persona tuvo ya un síndrome que impedía dormir y descansar, tuvo que ir con terapia, con médicos, con psiquiatras para poder atenderse. Al posterior de los años, evidentemente se pudo recuperar, pero sin embargo, hay muchos casos, no solamente de este tipo de medicamentos, que podemos abordar, ¿no? Otro riesgo sería el no conocer el mismo principio activo, ya que se está tomando con un nombre diferente. Muchas ocasiones hay pacientes que tienen indicados tratamientos en enfermedades crónicas y porque de alguna manera no se sienten bien atendidos, no se sienten que están controlando su enfermedad, ellos buscan por iniciativa propia mejorar su condición, con iniciativa, de manera responsable quizá, pero lo buscan. Y muchas veces compran medicamentos, productos que vienen con otro nombre comercial y que desconocen que inclusive pueden traer los mismos productos. Ahorita lo vamos a ver en algún ejemplo en un estudio que hicimos, ¿no? También un riesgo importante que genera la automedicación responsable es que no suelen informar a esos pacientes, a sus médicos tratantes, la utilización de esos productos, ocasionando muchas veces que el médico pues, le prescriba, le indique a un medicamento similar, con la misma indicación o mismo objetivo terapéutico, evidentemente provocando medicamentos innecesarios. Este fue otro trabajo que hicimos en el grupo. Ahora tratamos de evaluar la prevalencia de productos herbales en las personas con obesidad y sobrepeso, la automedicación de estos productos. Hicimos encuestas en más de 1,400 sujetos con sobrepeso y obesidad en México y refieren con productos herbales que tienen una automedicación más del 40%. Me refiero a tés, a infusiones, pero también a productos como de marcas comerciales muy conocidas para suplementos alimenticios, bebidas energéticas o bebidas que dicen que bajar de peso. Inclusive aquellos productos, no medicamentos, no catalogados como medicamentos, productos para bajar de peso en la publicidad. ¿Cuáles fueron los principales productos? Hablando de los principios activos, o más bien las plantas
que incluían estos productos comerciales. Particularmente el té verde, la aceitilla y la soja eran las que más contienen estos tipos de productos comerciales. ¿Qué factores se asociaron a qué o qué situaciones favorecían el que se automedicaran ese tipo de personas? En este caso, el sexo femenino se automedicaba más que el sexo masculino. En este caso, el nivel educativo bajo predisponía un poquito o generaba un riesgo de automedicación, y el nivel socioeconómico bajo. Interesante es que más del 60% de las personas que entrevistamos referían que a los 6 meses realmente ellos pudieron constatar que no funcionó ese tipo de productos, ¿no? Aquí recae la importancia en que se asocien, se vayan a informar con un profesional de salud para poder ayudar y obtener resultados ideales en lo que se busca. Otros riesgos potenciales podría ser, por ejemplo, riesgo de dependencia, hablando ya un poquito más de situaciones más delicadas, o también puede haber ciertas interacciones que se desconocen con ciertos alimentos, inclusive con otros medicamentos, ¿no? Así como este artículo que les muestro aquí, no participé en este, es un artículo de Madrid. Podemos encontrar diversas en la literatura, podemos encontrar diversos ejemplos donde se evidencie, se documente cómo la automedicación puede llevar a una interacción entre medicamentos, alimentos, entre medicamentos y plantas medicinales, provocando situaciones complejas, ¿no? En este caso fue una benzodiazepina con una planta medicinal, una interacción que más adelante vamos a ir viendo. Aquí, por ejemplo, medicamentos como la valeriana, la pacetora, que se venden en muchas tiendas de autoservicio conocidas en cada esquina. Hay productos donde puedes encontrar este tipo de productos que están estudiados, que pueden generar efectos benéficos, pero sin embargo se requiere una buena información para poder utilizarlos de manera correcta, ¿no? Entre otros riesgos, el no reconocer y además no notificar reacciones adversas importantes, el generar una dosis inadecuada o excesiva en el peor de los casos, una vía de administración incorrecta y un uso prolongado de manera excesiva, ¿no? Ese fue otro artículo, otra investigación que hicimos en Guanajuato. Hicimos una revisión de todos los casos que había documentados sobre intoxicaciones, en este caso con remedios herbolarios. Encontramos que de hace 15 años a la fecha hay 216 plantas medicinales que han sido reportadas como tóxicas en la literatura científica internacional. De estas, 76 han sido estudiadas y 140 carecían sobre estudios farmacológicos. He aquí la importancia de aquellos productos de más fácil acceso. Muchos de ellos carecen de información terapéutica importante, entre ellos los efectos toxicológicos. De esto se ha informado la toxicidad en 16 especies de plantas en diferentes documentación de casos clínicos y ensayos clínicos. La mayoría, particularmente, se realizó la intoxicación en niños. ¿A causa de qué? A causa del desconocimiento, a causa de la preparación, de la manipulación de ese tipo de productos. Ahora, a nivel de la comunidad, ¿qué tipo de riesgos podemos estar asociados o de qué está hablando? La automedicación inadecuada puede resultar en un aumento de enfermedades inducidas por medicamentos y, evidentemente, un derroche del gasto público. El no tratarse adecuadamente a un síntoma menor puede desencadenar en complicaciones que lleven a que el paciente requiera una atención médica en un centro comunitario, a nivel de urgencias, inclusive a nivel de hospitalización, ¿no? En varios documentos internacionales, en varios foros, en varias reuniones de personal de salud, refieren que la automedicación irresponsable es considerado inclusive un problema de salud pública, y se ha documentado en diversas situaciones, diversos artículos, por qué se considera un riesgo de salud pública. Una situación importante en este caso es el botiquín casero. El botiquín casero es una práctica habitual que es imposible regular y controlar. Sin embargo, es una de las principales fuentes de automedicación irresponsable, porque se resguardan medicamentos, muchas veces en muchos casos llegan hasta ser medicamentos mal guardados, caducados, y que en muchas ocasiones son para tratamientos específicos y que se automedican evidentemente en situaciones similares, pero que no necesariamente se requiere el mismo medicamento. Hay o existen diferentes facilitadores y factores que puedan promover la automedicación irresponsable. Uno de ellos que padecemos aquí mucho en nuestro país es el acceso fácil y rápido a cierto grupo de medicamentos, incluyendo algunos medicamentos de grupo 4, recordando que en nuestro país el grupo 4, según la Ley General de Salud, para poder adquirir un medicamento en farmacia se requiere presentar una receta, es decir, se requiere presentar que ese medicamento fue indicado por un médico.
no se retiene la receta en la farmacia, a excepción, o el registro, a excepción de los antibióticos. Sin embargo, los demás grupo 4, en este caso tramadol, algunos antihistamínicos, se pueden adquirir sin presentar receta. Situación que ahorita les voy a tomar como ejemplo lo que estamos pasando en la pandemia. Evidentemente, otros factores que puedan favorecer o promover el uso irresponsable de la automedicación sería la ausencia de farmacéuticos en los procesos de dispensación, no solamente en farmacias comunitarias, sino también en la atención primaria. Muchas veces hay pacientes que acuden a los centros comunitarios de atención primaria para poder surtir sus medicamentos, aún a pesar cuando no se lo están tomando o cuando no lo están consumiendo de manera incorrecta. Pero ellos, por no perder la adquisición de estos, van y surten sus recetas. Y si hubiera un farmacéutico en el proceso de dispensación en diferentes farmacias al público, pues podríamos favorecer en promocionar la automedicación responsable. Evidentemente, las tecnologías de la información, internet, redes sociales, es un arma de doble filo. Así como podemos encontrar y acercarnos información fidedigna, hay muchísima información no adecuada, sesgada, tendenciosa hacia alguna situación particular, y lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Hay publicidad engañosa, conclusiones erróneas sobre todo, porque muchas personalidades leen algo, pero no saben interpretar la información. Aún a pesar que viene de una información científica, la conclusión suele ser incorrecta, ¿no? O recomendaciones por personalidades públicas. Al inicio de la pandemia, se creía que uno de los medicamentos o grupo de medicamentos que podrían atacar el virus de una manera efectiva, porque hubo algunos artículos que concluían de manera preliminar que podía ser una opción terapéutica, y mucha gente lo tomó como el medicamento para poder tratarse al inicio. ¿Qué pasó? Personalidades de la vía pública recomendaron el uso de la hidroxicloroquina, de la cloroquina, para poder tratarse los síntomas de COVID. ¿Y qué consecuencia tuvo a nivel población, comunidad? Que la gente fue y acudió a las farmacias a comprar esos medicamentos, a llenarse de su botiquín de este tipo de medicamentos, generando un desabasto en estos productos para las personas que realmente lo requieran. Estos medicamentos se utilizan en pacientes con enfermedades autoinmunes, artritis, lupus, Sjögren. ¿Y qué pasó? Yo tengo un familiar con este tipo de enfermedad. Me acordé, fui a una farmacia para ver si había, y no había, a pesar de que este medicamento es grupo 4 en nuestro país, o estos grupos de medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que requerían receta para poder comprarlos, y sin embargo, aún así los vendían las personas. ¿Qué pasó con las personas? Se quedaban con varios meses sin su medicación, provocando la gravedad de sus síntomas, la presencia de ciertas complicaciones en algunos casos, todo a causa de una mala información y una automedicación irresponsable, sin decir los riesgos que corrieron las personas que tomaron esos medicamentos, con ciertos casos documentados de arritmias cardíacas, de problemas cardiovasculares, porque esos medicamentos presentan mayor riesgo de incidencia en estos problemas, ¿no? Evidentemente, la situación de la pandemia ha generado más factores que puedan favorecer la automedicación irresponsable. El aislamiento y la cuarentena pueden desencadenar ciertas actitudes en la población que predispongan el uso de medicamentos de manera irresponsable. Evidentemente, el presentarse algún síntoma menor no asociado o asociado a COVID, y con el riesgo del el contagio de la infección a nivel comunitario, no acuden a los centros de salud, no acuden con un profesional de salud y se automedican con lo que tengan en casa. Tengo esto, y si no con el vecino, y si no con el amigo, para impedir ir a los centros de atención y por el miedo al contagio. También situaciones que la cuarentena y el aislamiento ha provocado bastante en la población mundial ha sido situaciones de ansiedad y depresión. Situación que también en el grupo de trabajo en el cual participo pudimos o intentamos evaluar. Evaluamos la automedicación y presencia de reacciones adversas con productos herbolarios asociados a pacientes que tengan síntomas de ansiedad y depresión durante la pandemia de COVID. Entrevistamos a 2.100 personas con síntomas, según la clasificación de estos, asociados a depresión y ansiedad. La prevalencia de hierbas, de productos a base de hierbas, fue mayor al 60%. Automedicación para tratar estos síntomas y algunos otros asociados a COVID.
El uso concomitante de medicamentos y hierbas fue alrededor del 25%. Los productos más utilizados, ojo aquí, el uso de medicamentos no fueron automedicados, eran pacientes que tenían tratamiento para ansiedad y depresión, pero que además también se automedicaban con hierbas. Los productos más utilizados eran flor de naranjo, manzanilla, valeriana, té de tila y pasiflora. Entre los factores con los que se relaciona la automedicación en este grupo de personas, sexo femenino, mayores de 40 años, nivel educativo bajo, solteros, desempleados y evidentemente aquellas personas con diagnóstico de enfermedad mental y aquellas que ya tenían algún tratamiento de psiquiatría o inclusive consumían drogas ilícitas. La presencia de RAM en este grupo de pacientes, 70 pacientes presentaran 104 reacciones adversas. Entre las plantas más utilizadas, manzanilla, ya les comenté. Entre los medicamentos que más utilizaban, clonazepam, diazepam y fluoxetina, sertralina, citalopram. Entre las reacciones adversas importantes y más frecuentes, somnolencia, mareos, vértigo, náusea, vómito, fatiga y dolor de cabeza. Entre las combinaciones que asociábamos, porque hicimos esa evaluación en este estudio, que se asociaba una interacción con la presencia de alguna reacción adversa, entre las más comunes fueron la pasiflora, clonazepam, interacción documentada en diferentes ensayos, en diferentes fuentes de información que producen y aumentan la somnolencia. También la pasiflora con algún inhibidor de la recaptación de serotonina aumentaba la presencia de ansiedad y en algunas ocasiones, ya documentado también en otros artículos, el dolor de estómago y náuseas. Ahora, ¿por qué sería importante entender que no es correcto automedicarse para COVID? Como todos sabemos, no existe a la fecha un medicamento con la evidencia para curar la enfermedad. Si se tiene síntomas que se quieren tratar y paliar, hay que acudir con un profesional de la salud. Hay diversos alertas sanitarias por parte de COFEPRIS donde alertan sobre falsificaciones del medicamento, por ejemplo, de ciclodequina, medicamentos de tocilizumab, que es otro medicamento biológico un poco más caro, pero aún así como eran de los que se resonaba y que se utilizaban en los hospitales, empezaron a salir muchas falsificaciones para aprovechar evidentemente de la situación, ¿no? Situaciones como el uso del dióxido de cloro también no ha sido bien documentado y se pretende mejor utilizar o acercarse con un profesional de la salud, ¿no? Se conoce que evidentemente las medidas más eficaces para frenar esta enfermedad son el lavado de manos, el quedarse en casa en la medida de lo posible, el uso de cubrebocas y evidentemente la vacunación. La vacunación para impedir o disminuir los síntomas graves o la hospitalización y la muerte, no para impedir la infección. Recordando que aquellas personas que ya nos vacunamos también podemos contagiar a otras personas. De ahí la importancia de seguir usando cubrebocas, de seguirse lavando las manos, de seguir buscando áreas ventiladas, ¿no? También intentamos conocer qué tanto se realizaba la automedicación de manera general con medicina en pacientes, más bien en personas para tratar algún síntoma de COVID. Este artículo acaba de salir hace 10 días, tardamos bastante en poder realizarlo, pero afortunadamente ya se publicó, ya está disponible. Es un estudio importante porque pudimos entrevistar a más de 16,000 personas a nivel nacional. ¿Y qué encontramos? Bueno, más del 40%, evidentemente, específicamente 42,9% de las personas que entrevistamos utilizan algún producto. No todo es automedicación. De estos, el 35% utiliza un producto a manera de automedicación, es decir, sin la indicación de algún médico o una recomendación de un profesional de la salud. Los demás usan medicamento, pero por recomendación de sus médicos, ¿no? De estos que se automedican, el 21,9% es con medicina alópata y el 23,5% con medicina complementaria. Acá se entiende medicina complementaria, el uso de productos herbolarios y algunos otros remedios, no solamente de administración, sino también a lo mejor terapias de otro tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cuántos presentaron algún tipo de reacción adversa? Casi el 5% de todas las personas encuestadas relacionadas con la automedicación. ¿Qué factores asociaron al uso a la presencia de automedicación? Jóvenes particularmente, sexo femenino, bajo nivel educativo, bajo nivel socioeconómico, la presencia de alguna otra patología o comorbilidad
favorecía en gran su mayoría la utilización de medicación como en manera de automedicación y la falta de personas que presenten algún seguro médico. ¿Qué medicamentos son los más comunes? Paracetamol, ibuprofeno, los AINES. Es lógico, es entendible. Sin embargo, preocupante, medicamentos como dexametasona, acitromicina e ivermectina. Sobre todo ivermectina. Es un medicamento de venta libre, pero estos son grupo 4, lo cual no debiera generarse una alta demanda, sobre todo ivermectina, acitromicina, ¿no? Pero se utiliza de manera indiscriminada en gran parte de la población. En otros productos a base de plantas y algunos otros, el té verde, de los más comunes, así como el limón o algún producto derivado del limón, algún té, alguna infusión. El jengibre es interesante y preocupante, derivado que está bien documentado la interacción de jengibre con algunos productos o algunos medicamentos para la diabetes, como metformina y glibenclamida, particularmente glibenclamida, provocando un aumento de la acción del medicamento, llegando a producir picos de hipoglucemia, ¿no? Por aquí la vitamina C, un producto que ha estado o que está en diferentes ensayos clínicos para poder prevenir la infección, todavía con resultados preliminares, y el óxido de cloro, que es muy conocido. En estos, los que más generaban alguna reacción adversa, dióxido de cloro, el 5%, garcinia y el factor de transferencia. Ya para ir concluyendo la charla, me gustaría hablar sobre algunos factores para la prevención de estos riesgos potenciales asociados a la automedicación irresponsable. Es muy importante el papel de la provisión sanitaria. ¿A través de qué? A través de una adecuada información a la población y a los demás profesionales de salud que carezcan de algún tipo de información importante, ¿no? Para poder asesorar terapéuticamente a la población sobre los medicamentos de venta libre, en la correcta manipulación, resguardo y evidentemente su aplicación. Educación de salud en general sobre hábitos correctos de alimentación, de ejercicio, para generar un autocuidado más correcto y de mayor calidad. En este caso, dentro del papel de la profesión sanitaria, me gustaría resaltar el papel del farmacéutico. A nivel internacional, la OMS y varias organizaciones internacionales han destacado que el farmacéutico es uno de los principales actores en la educación de la población, derivado de que están frente a un mostrador y tienen una interacción con la población muy directa y muy frecuente. Además, estos deben tener cierta formación y cierta práctica. Evidentemente, es una carencia que tenemos a nivel mundial en varias regiones, sobre todo, más que otras, sobre que los farmacéuticos necesitamos estar mejor formados, tener mejor práctica para poder, no solamente en información técnica, científica sobre medicamentos, sino a lo mejor también técnica y protocolos y buenas habilidades de comunicación con los pacientes. De manera general, se prevé que el farmacéutico sea un buen comunicador, sea un buen proveedor de medicamentos de calidad, sea un buen entrenador y supervisor de medidas dietético-higiénicas adecuadas, sea un colaborador sabiendo y demostrado ya en diferentes situaciones y documentos y foros que la colaboración entre el farmacéutico y el médico, entre el farmacéutico y el equipo de salud, puede obtener muy buenos resultados en salud comunitaria. Evidentemente, ser un buen promotor de la salud. Para que el farmacéutico pueda llevar un buen consejo terapéutico, evidentemente se requiere una buena formación y actualización de los conocimientos por parte del farmacéutico, pero también, además de esto, tener los espacios adecuados en las farmacias para poder generar una buena correcta educación, una buena correcta formación a la población, ¿no? Además de los espacios, sistemas informáticos apropiados y la información, el acceso a la información es vital, ¿no? Ya para terminar, como pequeñas conclusiones de lo que sería generar una buena automedicación, una automedicación responsable y disminuir la automedicación irresponsable. Yo podría decir, la automedicación puede provocar evidentemente riesgos a la salud, particularmente la irresponsable, cuando esta no se realiza de forma correcta. Por eso, antes de utilizar cualquier medicamento que no haya sido prescrito por algún médico, hay que informarse lo más que se pueda. Cómo tomarse las dosis, la duración, de manera general.
y una fuente importante, un profesional que te pueda ayudar a generar una automedicación responsable, debemos ser los farmacéuticos, aunque también, evidentemente, hay otros profesionales de la salud. No aconsejar el uso de medicamentos, eso es un consejo que debe ser general, ya que lo que funciona en una persona no le puede ser útil o no va a ser útil, o incluso le puede provocar algo negativo. Hay que informar al médico a quien se automedique, que genera algún tipo de automedicación. Siempre hay que tratar de informar al médico sobre todo lo que está tomando, sean medicamentos, sean remedios herbolarios, vitaminas, suplementos, porque de esta manera el médico también puede generar, direccionar con el farmacéutico en su momento, o simplemente el conocer este tipo de productos puede impedir situaciones de riesgo en el futuro. Una vez finalizado el tratamiento, es muy importante que esos productos se lleven a los puntos de recolección de medicamentos caducados o de desecho. En nuestro país tenemos Singren, por ejemplo, donde se pueden depositar este tipo de productos. Para evitar riesgos de manera general en salud, primero hay que estar informados. Eso es la conclusión más importante, yo creo, de manera general. Para poder generar y promover una automedicación responsable y automedicarse de manera responsable, hay que estar informados todo lo más que se pueda. De mi parte sería todo. Reitero el agradecimiento por la invitación. Igual estoy aquí con ustedes si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias.